La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Los vamos a acompañar en este programa Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos, como siempre, analizando los temas internacionales económicos más importantes que tienen que ver con las distintas actividades del mundo, y especialmente iniciamos con una noticia que la Reserva Federal, al interior de la Reserva Federal de Estados Unidos hay una división de los miembros de la Reserva Federal que han venido manifestando en la presente semana que es posible que para el año 2022 se suspenda el apoyo económico, el potente apoyo económico que ha recibido la economía norteamericana a través de la Reserva Federal, y que pues obviamente ya no se le inyecte más liquidez a la economía. Entonces esa es una postura. Hay otra se iniciará este año, pero parece que la que más ha tomado fuerza es que el año entrante, de acuerdo a la valoración y a la situación que se encuentra Estados Unidos, especialmente frente a la ola, el contagio del virus y la nueva tendencia que se está dando, cómo se encuentra la economía norteamericana, cómo ha afectado esta nueva cepa a toda la economía y en general a la población. Entonces, de eso depende mucho que el año entrante la Reserva Federal tome la decisión de continuar o suspender esta inyección económica. Pero en el campo internacional también registramos esta semana la incidencia que tiene la situación de Afganistán, esta retirada de las fuerzas militares que hace 20 años, desde el 2001, habían tomado las fuerzas norteamericanas, habían invadido a Afganistán, y pues con el propósito de construir una democracia, con un gasto militar y financiero cerca del $1 billón, que realmente no generó esa estructura ni administrativa, ni la gobernabilidad, ni la gobernanza. No se construyó realmente un Estado. Por el contrario, se retiran las fuerzas militares de los Estados Unidos y este país es tomado por los talibanes, y genera pues una expectativa mundial. De un lado, el impacto que tiene sobre los precios del petróleo, sobre los precios de los commodities, y eso lo vamos a analizar en detalle con nuestro comentarista Alejandro Velandia. Bienvenido a Panorama Económico en la Voz del Derecho. ¿Y cómo está impactando esta situación mundial geopolíticamente la situación económica? Los precios del petróleo, los precios de los commodities en general, las materias primas, ¿cómo se ha visto este comportamiento en la presente semana? Sí, muy buenas tardes a todos nuestros estimados oyentes de nuestro programa Panorama Económico acá en La Voz del Derecho. Mis estimados colegas, un especial saludo el día de hoy. Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Mirando precisamente todo el movimiento internacional con el tema económico y político, vemos que la situación de Afganistán pues era algo que se veía venir en los últimos meses. ¿Por qué? Porque resulta que no se estaban teniendo los controles adecuados, no se estaba teniendo la política de contención, y hay algo que están mirando muchos analistas, es que Afganistán precisamente se lo está metiendo al bolsillo China. ¿Qué es lo que está tratando de mirar China con Afganistán? Resulta que Afganistán se dice que tiene más de $1 billón en reservas, $1 billón a nivel matemáticas, $1 billón en reservas de oro, de carbón, de hierro y otro tipo de minerales. Es un país que es un atractivo para China, porque recordemos que China es la gran fábrica del mundo y necesita materias primas. Hay unos que estaban diciendo, ¿por qué Biden no tomó los controles necesarios? Muchos están diciendo, ¿será que le debía un favor a China y el favor a China era soltar Afganistán para que lo cogiera China? O sorpresa que vimos al presidente Xi Jinping con el jefe de los talibanes reuniéndose hace unos pocos días. ¿Por qué estaban reuniéndose y por qué ya estaba todo programado? ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada en cabeza de la administración de Joe Biden? ¿Será que en el tema de las elecciones, como se hablaba mucho, tenía que deberle mucho a China y este es un gran pago precisamente a los chinos? Hay que revisar todo esto. Recordemos, China necesita estratégicamente de recursos naturales
como el de los metales preciosos y no preciosos, como lo citaba el caso del oro, el caso de hierro y otros. También se dice que pueden haber tierras raras y también algo de litio. Miramos el comportamiento a nivel internacional de materias primas. Miramos el oro, hoy está cayendo en los $1,782, cerrando negativo el 0,11%. Recordemos que este es un refugio de capitales de los más apetecidos a nivel internacional, sobre todo en temas de crisis. Miramos a materias primas relevantes para Sudamérica, como el WTI, crudo WTI, que hoy está cerrando, sigue en una tendencia a la baja. Esto es preocupación para nuestras finanzas, porque nosotros, gran parte de las finanzas públicas, se registra la estabilidad es a través de este hidrocarburo. Hoy está cerrando en menos el 2,33%, cerrando en los $63,69. Recordemos que hace unas semanas, hace un mes, vimos este precio del WTI fluctuando entre los $70 y $74. Miramos el caso de la plata. Está cerrando hoy en los $23,22, cerrando también levemente negativo, menos el 0,86%. En el caso también de las empresas que están listadas en la Bolsa de Nueva York, más movidas el día de hoy, está la ExxonMobil, cayendo menos el 3,05%, esto también por la caída del petróleo. Vemos a acciones como Alibaba, el ADR, transado en la Bolsa de Nueva York, cayendo menos el 6,85%, es una caída muy fuerte para una tecnológica en estos momentos. Esto puede que sea por el nerviosismo de la desaceleración que se habla de la economía china. Este está cerrando los $160. Acciones tecnológicas como Facebook, la vemos cerrando levemente el 0,09% en los $355. La acción de Google cerrando en los $2,713, subiendo esta en el 0,17%, y la acción de Apple, que recordemos ya entra dentro del top 10 de las compañías con más ingresos a nivel global, está cerrando en los $146, cerrando positivo el 0,23%. Hablando de los índices de Estados Unidos, en la bolsa, en el New York Stock Exchange, miramos al Dow Jones, que es el que agrupa las industriales, lo vemos cerrando unos 34.848 puntos, cayendo levemente el 0,11%. En el caso del Nasdaq, que es el que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando en los 14.943 puntos, subiendo hoy levemente el 0,64%. Y en el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos cerrando levemente positivo el 0,20%, cerrando los 4.403 puntos. Hablando de las tasas de reserva federal de los bancos a nivel global, que comentaba mi estimado colega, la Reserva Federal sigue del 0 al menos 0,25%. Recordemos que la próxima reunión para revisión de tasa es el 22 de septiembre. El caso del Banco Central Europeo, recordemos en cabeza de Christine Lagarde, y la Fed en cabeza de Jerome Powell, esta en la zona euro ha dejado su tasa estable en el 0% y su próxima reunión es el 9 de septiembre. En el caso del Banco Central del Reino Unido, la tasa está en el 0,10%. El Banco Central de Japón, menos el 0,10%. El Banco Central de la India, 4%. En China, 3,85% la tasa de referencia. En Brasil, 5,25%. Y en Suiza, que es otro referente a nivel de capitales importante, recordemos que este es el paraíso fiscal por excelencia a nivel mundial, su tasa está en el menos 0,75%. También miramos temas como criptomonedas, criptoactivos, la nueva tendencia de inversión. Recordemos que este tipo de inversiones no están muy reguladas y operan mucho como un mercado negro. Miramos al Bitcoin cerrando positivo el 4,45%, cerrando los $46,512 por cada Bitcoin. La capitalización de mercado del Bitcoin al día de hoy es de $874 mil millones. En el caso de la segunda más transada es Ethereum, cerrando en los $3,147 y con una capitalización de mercado de los $369 mil millones, está subiendo el 4,71%. Y la tercera es Cardano, subiendo hoy fuertemente el 15%.
Ok, Jimena, muy buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Como siempre, aquí tomando la temperatura de lo que está pasando en Colombia, cómo estamos avanzando, reactivando la economía colombiana. Este segundo trimestre del año 2021, el DANE entrega una información muy positiva, que estamos creciendo al 17,1% en este segundo trimestre, producto de esa reactivación económica y desde luego producto también del plan de vacunación que se está adelantando en el país, porque esto le está dando mayor seguridad en la reapertura de las empresas. Especialmente el DANE ha entregado una información muy importante relacionada con el sector de construcción, que se está reactivando muy bien, comercio, pues ya se está reabriendo todo el tema de gastronomía, restaurantes, que lo estamos viendo, lo estamos registrando en las distintas ciudades. No sé cómo estén ustedes viendo el panorama económico, especialmente en su reciente visita a los Estados Unidos, que allá pues se ha avanzado bastante, pero ya están anunciando la tercera dosis para reforzar frente a la variante Delta. ¿Cómo se ve ese panorama? Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico y para nuestro equipo. Pues les cuento que en Estados Unidos la vacunación avanza de la siguiente forma. Al día de hoy, quienes tienen el esquema completo de vacunación apenas es el 51.49%. Esta cifra pues es un poco preocupante teniendo en cuenta que tienen pues muchas vacunas disponibles. Sin embargo, la confianza todavía no es del 100%. Y respecto a su pregunta, doctor, pues sí, les cuento que el equipo de la Casa Blanca anunció el día de ayer que a partir del 20 de septiembre Estados Unidos tendrá la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, luego de estudios que han realizado y han demostrado que la pérdida de efectividad de las vacunas actuales después de 6 meses de completar el esquema de vacunación, o sea, después de la segunda dosis, Pfizer y Moderna, pues requieren un refuerzo. Ahora, hay una gran preocupación porque pues han hablado es de Pfizer y de Moderna, pero hasta ahora no se han pronunciado con respecto a la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis. Entonces, digamos, esto es como lo que se está percibiendo allá. El tema económico, pues sí, Estados Unidos es un país rico y aunque la economía ha sido bastante afectada, pues de todas formas han tenido muchas ayudas medianas y grandes empresas para continuar con sus negocios y pues la gente sigue acudiendo a restaurantes, a centros comerciales. Esa parte sí se ha ido reactivando, la verdad que bastante bien. Sin embargo, en cuanto a resultados de vacunas, pues uno consideraría que después de tanto tiempo, al menos iría un avance del 90% y notamos que semana tras semana viene siendo como menos de 1%. Entonces, esto pues nos pone a pensar, teniendo en cuenta que en Colombia, que si lo comparamos con Estados Unidos, podríamos decir que con los recursos tan precarios, dijéramos, pues tenemos un avance significativo mayor a Estados Unidos. Y en materia también de Estados Unidos, Alejandro, los subsidios a desempleo han venido disminuyendo. Eso es un factor positivo porque eso le ha dado un buen mensaje al mercado financiero en los Estados Unidos. Las acciones en alguna medida han repuntado su valor con base en este indicador tan importante. La reducción de subsidios a desempleo básicamente bajó a 335,000 subsidios. Se esperaba mucho más subsidios, pero realmente este indicador es bien importante en materia del comportamiento del mercado de valores en los Estados Unidos. ¿Cómo se ve ese panorama desde el punto de vista de la generación de empleo, la disminución de subsidios y la reactivación económica? Qué bueno que lo cita, porque obviamente hay que analizar estos datos en profundidad. ¿Por qué? Resulta que los subsidios que venía teniendo el gobierno hacia los ciudadanos no se ha cortado todavía. Siguen generándose muchos cheques que van a la casa de las personas. Eso por un lado. Por otro lado, pues hay muchas cadenas de restaurantes que siguen teniendo el problema de que no tienen empleados y mucho otro tipo de negocios y ya están ofreciendo incentivos para que la gente vaya a trabajar. Entonces, este dato lo que no está contemplando es algo atípico que está pasando durante la pandemia, que es que obviamente se generó un tema de alivio económico para muchos y que obviamente estos muchos pues no están solicitando precisamente ya el subsidio de desempleo en algunos casos, pues porque cuentan con subsidios del Estado en esta emergencia por pandemia. Eso es por un lado. Por otro lado, es importante mirar la tasa de inflación interanual. La tasa de inflación interanual en Estados Unidos sigue por el nivel del 5.4% por segundo mes consecutivo. Eso es normal para países subdesarrollados,
pero en Estados Unidos esto es un escándalo. O sea, estos son de los niveles más altos, de los históricos más altos. Hace más de 10 años no veíamos una tasa de inflación tan elevada como esta. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente el precio al consumidor en muchos productos está subiendo, la productividad está cayendo y hay que mirar precisamente qué se puede hacer ante estas circunstancias. ¿Por qué? Esto de cortar los estímulos, porque si cortan los estímulos pero no hay crecimiento de la productividad y se genera como esta moda de estar viviendo del asistencialismo, pues el problema para Estados Unidos va a ser grande. Recordemos que Estados Unidos es una economía rica y todavía sólida por el momento. ¿Por qué? Pues porque las reservas del mundo en muchos países se manejan con dólares y porque el dólar todavía es la moneda número 1 a nivel global por transabilidad. Si Estados Unidos no tuviera este factor con los indicadores que tiene, con déficit fiscal tan alto, con el desbalance comercial tan alto y con las cuentas desbordadas de la deuda por encima del 100% del Producto Interno Bruto, pues obviamente la calificación de Estados Unidos estaría peor que la de un país inviable económicamente. Entonces, precisamente lo que hay que mirar es fortalecer el aparato productivo. Hay algo precisamente paralelo positivo que hicieron acá en Colombia, que es positivo. O sea, subsidio a la nómina, o sea, precisamente subsidio a subsidiar el aparato productivo para que siga siendo desarrollo de economía. No como estaban haciendo en Estados Unidos, que se le está creando, es un problema, porque hay mucha gente que está recibiendo estos subsidios y que no quieren volver a sus trabajos o que renunciaron a ellos y que esas solicitudes por desempleo que cita mi estimado colega ya no están siendo muy reales. ¿Por qué? Porque hay un factor en el mercado que hay sobreabundancia de liquidez por el tema del asistencialismo. Y también hay otra cosa muy importante. Mirando temas, el petróleo viene cayendo fuertemente y esto también está afectando a la industria petrolera de los Estados Unidos. Curiosamente, no sé por qué Biden decía que estaba presionando a la OPEP para que bajara precios. Esto afecta a la industria norteamericana energética. ¿Por qué? Porque gran parte de la industria norteamericana está funcionando a través del fracking y los costos del fracking son más elevados. Al ser más elevados, pues obviamente las rentas de las compañías se bajan a nivel de inversiones, de bolsa, de regalías. Bueno, empieza a generarse precisamente un colateral sistémico sobre el descenso. Precisamente aquí estábamos mirando, hace 8 días estábamos mirando las 10 compañías más importantes por ingreso a nivel global. Estábamos mirando que hubo unos cambios, 2 tecnológicas entraron al top 10 como fue Amazon, que no es sorpresa para nadie porque viene siendo una gran multisector. Esto hace mucho tiempo no se veía una compañía que estuviera haciendo monopolio en varios sectores de la economía, en el caso de Amazon. También miramos, por ejemplo, caídas de las que citábamos, British Petroleum Company, que es una compañía del Reino Unido. La caída está ocupando el puesto número 18. La caída en ventas fue del 35.1%. En el caso de la Shell, que era la primera petrolera por parte de los países occidentales, tuvo una caída de menos el 48%. Esta era la primera petrolera por encima de la ExxonMobil. Estaba por debajo de Sinopec y de China National Petroleum. Esta tuvo una caída de 48% y la caída en los ingresos fue de 21.000 millones de dólares. Obviamente, estas compañías son un gran componente energético, no solo a nivel global. Recordábamos antes de comenzar la crisis, de las 10 compañías número 1 en el mundo, 5 o 4 eran del sector energético. Con la recomposición global sobre el tema de energía, estas compañías obviamente van a dejar un nicho si no se transforman al tema y si no se complementan con el tema de energía renovable. Pero es importante saber que muchos fondos a nivel global de las personas que se pensionan en los países de Occidente tienen también sus capitales metidos en estas compañías. Entonces es importante también que Estados Unidos no se dé un tiro en el pie generando estas políticas, porque puede empezar a depender otra vez energéticamente de países externos. Recordemos, por ejemplo, Arabia Saudita tiene los costos de producción de los más bajos del mundo. Allá son rentables con una producción de 5, 7 dólares o 10 dólares. Ellos pueden tener un petróleo a 15 dólares y siguen siendo rentables, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos necesitan un petróleo por encima de los 40 y 50 dólares. Y con el tema de descenso, pues muchos pueden estar viendo preocupación de que estas empresas puedan entrar, algunas en quiebra, y puedan desaparecer del mercado.
Perfecto, Alejandro. Ese es un tema bien importante del análisis económico en Estados Unidos. Indudablemente la recuperación de Estados Unidos es necesaria para toda América Latina, nuestro primer socio comercial. En la medida que Estados Unidos recupere su actividad, tendrá mayor demanda, mayor capacidad de compra de los productos colombianos, del café, del petróleo, del banano, de flores, en fin, de todos los productos que Colombia tiene este Tratado de Libre Comercio para desarrollarlo. De otro lado, el ministro de Minas ha manifestado esta semana que el ministro de Minas, Diego Mesa, ha manifestado que 751.000 barriles se está produciendo por día en Colombia, que se ha venido recuperando la producción de petróleo en el país. Es un dato interesante, como lo hemos analizado. De ahí depende mucho el tema de las regalías, porque el país en el primer semestre alcanzó 4,1 billones en el crecimiento de las regalías. Eso ha significado el 101%. Obviamente que esto lo comparamos con el año anterior y es un crecimiento importante porque es el efecto rebote. Cuando tuvimos un año 2020 con parálisis, con confinamiento, con la economía cerrada, pues naturalmente que todo lo que hagamos ahora en el año 2021 es una reactivación importante y los indicadores van a ser muy positivos. Eso no quiere decir que la economía colombiana esté generando muchas plazas de trabajo, más empleo. Por el contrario, está manteniéndose la tasa de desempleo, reabriendo las empresas, pero no se está generando el empleo suficiente. Entonces, ese panorama económico lo estamos viendo acá en el país. Crece la producción de petróleo, 751.000 barriles diarios, que es un buen indicador, y también en que se incrementan, desde luego, proporcionalmente las regalías, el sistema general de regalías, que es bien importante para los departamentos, para las regiones que viven de estas regalías para desarrollar sus proyectos. Jimena. Doctor, quería, referente a lo que usted mencionaba de la reactivación económica, yo considero que es bien importante, además, cuando hablamos de reactivación económica, también de seguridad, porque la semana pasada se conoció el mapa de las zonas más inseguras y afectadas por el hurto en la ciudad, y entre enero y julio de este año ya van 55.796 denuncias, y las primeras 5 UPZ donde más se han detectado estas denuncias y se han recibido es la UPZ del Chicó, localidad de Chapinero. Fueron denuncias, fueron 1.624 casos de hurto. En la UPZ de La Sabana, que agrupa los barrios de Santa Fe, San Per Mendoza y Palo Quemado, van 1.494 denuncias también por hurto. Está también la UPZ en el centro de Las Nieves con 1.157 denuncias. Está la UPZ en Engativá, barrio de Las Ferias, con 983 denuncias. Y la quinta es la UPZ de Patio Bonito, específicamente en Kennedy, con 810 denuncias. Entonces sí es importante, claro, una reactivación, pero también garantizarle a los empresarios y a los habitantes de la ciudad pues, que puedan asistir, hacer compras con tranquilidad, porque ahorita el fenómeno que se está viendo es que las personas están evitando salir, están evitando hacer compras o salir por los hurtos, por la inseguridad tan tenaz que se encuentra todos los días en las calles, todos los días lo escuchamos en los medios, y ya no solamente es hurto, ahora están matando a las personas. Entonces también sería importante que reforzaran, hemos escuchado esta semana que esa es la idea, pues hay un esquema muy, muy fuerte, pero ojalá funcione, porque esto considero que es importante para que esta reactivación económica se dé en los mejores términos y pues para el bien y beneficio de todos. Sí, hay algo importante que yo quiero agregar, continuando con los temas económicos. Hablando de los 751.000 barriles, pues recordemos que Colombia llegó a tener una producción por encima del 1.000.000 de barriles. Por eso hablaban de que Colombia era ya un gran participante dentro del mercado petrolero. Hay muchos dentro del polo democrático que han cambiado la versión, porque casi siempre los de idea de izquierda trataban de defender mucho las tecnologías limpias y atacar el tema de hidrocarburos. Muchos se dieron cuenta de la importancia que esto tiene para las finanzas del país, no solo las finanzas fiscales, sino también el tema de creación de empleo. Recordemos que Colombia en los años de más bonanza petrolera llegó a tener más de 200 empresas de sector hidrocarburos y también más de 60, 70 dentro del sector de la minería. Y hablando dentro del sector de la minería, vemos que Cerrejón está incrementando su producción y esto en este momento
y esto gracias al repunte en los precios del carbón. Entonces podemos mirar la dinámica, que es que una es la política especulativa, que hacen los políticos a veces por quedar bien, otra cosa es la realidad que sucede a nivel de infraestructura energética, porque es que vemos dos componentes acá importantes. Uno, que obviamente estos energéticos tienen un gran protagonismo a nivel de finanzas, no solo públicas, sino empresariales, sino también a nivel de estructura de materia prima. Recordemos que la energía es la que permite la movilidad en muchas cosas, y más hoy en día por el tema es que las tecnologías requieren mucho de energía, y esta energía también se genera a través de estos recursos. Estábamos mirando a través de esta recuperación precisamente del sector de hidrocarburos, es positiva para el país, junto con el de la minería, que también va juntos, tanto carbón como hidrocarburos siguen en aumento de producción. Y la noticia positiva era precisamente que venía por parte de la compañía Cerrejón. Hay otro tema muy importante, que estaban revisando las calificadoras de riesgo a nivel internacional, esto para tener todos presente el sistema financiero. Decían que algunos bancos en Colombia podrían entrar en crisis. Entonces, casi siempre en Europa o en Estados Unidos hacen algo lo que se llama el stress test, que es mirar cuánto tienen en el encaje bancario, cuánto cuentan en reservas y qué posibilidad tienen precisamente para sobrepasar una crisis de impagos. Recordemos que el gobierno inyectó mucho dinero, pero también hay mucho tema de impago y puede verse que esto puede tener un gran riesgo. Esto es algo que tenemos que estar mirando, revisando y estar muy atentos. Dentro del mercado colombiano vemos las acciones más transadas al cierre de hoy. Miramos a Ecopetrol cayendo el 1.87% y cerrando en los 2.520 pesos, hoy perdiendo 48 pesos en el mercado. Vemos a preferenciales del sistema financiero como la Bancolombia cerrando en los 32.650 pesos, el caso de ISA, que ya es un hecho que la va a comprar Ecopetrol y que el dinero va a venir para la compra de unos bancos. Está cerrando en los 380 pesos, está subiendo 380 pesos en el mercado y está cerrando en los 23.650 pesos, está subiendo el 1.63%. Preferencia Laval, recordemos que es la segunda empresa en el país por ingresos, la segunda compañía más grande del país por ingresos, detrás de Ecopetrol. Esta está cerrando hoy en el mercado en los 1.115 pesos, subiendo el 1.36%. Grupo Sura, que es la tercera en el mercado por ingresos en Colombia, la vemos cerrando con un precio de los 19.660, está subiendo levemente el 0.41%. Acciones de infraestructura, vemos a proveedores del sector como Semargos, está cayendo 20 pesos el día de hoy y cerrando en los 5.820 pesos, cerrando levemente negativo el 0.34%. Mirando temas que son importantes para importadores y exportadores, miramos el dólar. El dólar cerrando los 3.870 pesos, subiendo hoy, o rebotando, diríamos, el 0.10%. Muchos pensaban en el mercado que el dólar iba a volver a traspasar los 4.000 pesos, porque venía en una tendencia ascendente muy fuerte y muchos se preguntaban qué pasaba, porque obviamente Estados Unidos, que es el referente de economía global a través de su dólar, venía con una política expansiva muy amplia y con una tasa que está negativa. Esto para monedas que, por ejemplo, en bancos centrales, con la tasa de interés elevada, que está por encima del 1 o 2%, pues podría ser un atractivo para muchos capitales. Pero, por ejemplo, como leímos las tasas hace un momento, un país atractivo, por ejemplo, sería Brasil, que tiene su tasa en más del 4%. Recordemos que Colombia tiene su tasa en el 1.75%. Seguimos en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, como siempre, analizando los temas económicos y sociales que más impactan a la ciudad-región. Hoy vamos a hacer un análisis muy importante de un área, de un sector que es estratégico en la salud y la producción de cannabis en Colombia, cómo esta producción ha venido creciendo y además sus derivados y todo el cannabis medicinal, cómo ha impactado la industria de alimentos, productos medicinales, de belleza, cosméticos. Y para hoy tenemos un invitado muy especial. Jimena va a hacer su presentación. Jimena. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor León Vieira Samper. Vamos a hablar sobre el cannabis medicinal.
El doctor León es médico cirujano de la Universidad Javeriana, especialista en gestión aplicada de servicios de salud de la misma universidad, magíster en medicina alternativa de la Universidad Nacional, tiene cursos en medicina alternativa, homeopatía, terapia neural, plasma rico en plaquetas, tiene un diplomado en medicina estética de la Academia Americana de Medicina Estética, también en cannabis medicinal del Instituto de Cannabis Medicinal de la Universidad de California, tiene un diplomado en cannabis medicinal de la Universidad del Rosario, es catedrático también de universidad. Y para darle apertura a este tema, recordemos unas cifras bien importantes. Según FEDesarrollo, la industria del cannabis medicinal genera en promedio 7.772 empleos agrícolas formales proyectados para el año 2025 y para el año 2030 está alrededor de 26.968 empleos. Podría generar exportaciones de alrededor de 17.7 millones. Otra nota bien importante es que durante el primer cuatrimestre del 2021, la aprobación de solicitudes de licencia para el uso de cannabis medicinal aumentó un 79% respecto al 2020. De las 108 solicitudes recibidas, se han aprobado 95. Entonces vamos a arrancar con nuestro tema muy interesante para el día de hoy. Doctor. Sí, doctor, la idea central es conocer básicamente cuáles son los usos del cannabis. Nosotros tuvimos un programa acá con unas empresas bien interesantes que están en Pesca, Boyacá, tienen una producción muy grande de cannabis medicinal y también están produciendo la flor seca que están exportando. Pero hoy es muy importante conocer de su parte toda esta acumulación científica, cómo se está elaborando, cuáles son los usos del cannabis medicinal, especialmente esta área. Queremos que usted nos pueda ilustrar a la audiencia cuáles, en este momento, en estos últimos años, cuáles han sido los usos principales del cannabis en el campo medicinal. Muy buenas tardes. Bueno, realmente el cannabis a nivel mundial está muy de moda. En Europa, en Estados Unidos, cada vez son más los estados en que lo legalizan para uso medicinal y también para uso recreativo. La patología que más, utiliza el cannabis medicinal es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad catastrófica, ¿no? Destruye la vida de cualquier persona, presenta múltiples síntomas. Y el cannabis es utilizado en gran medida en muchos lugares porque logra controlar muchos de los síntomas. Aparte de eso, pues también está el dolor crónico, dolores de más de 3 meses, lo que son dolores neuropáticos. Ya a estos dolores no les funcionan los analgésicos normales, sino que tienen que ser como tratamientos para esos dolores neuropáticos. Y para esto el cannabis también funciona bastante bien. Más o menos entre el 40 al 50% de las consultas de cannabis medicinal son para el dolor neuropático. Pero aparte de esto, pues también su uso en el tratamiento de las convulsiones, en el tratamiento del insomnio, para abrir el apetito, para el tratamiento de las náuseas que produce la quimioterapia, también funciona como coadyuvante en el tratamiento del cáncer, funciona, tiene muchos usos. Y de hecho, pues cada vez le pueden estar encontrando más utilidad al cannabis. Jimena, ¿tiene alguna inquietud al respecto? O me adelanto a hacerle una... Acaba de comentar algo bien interesante, doctor León, el insomnio. ¿Qué características, cómo se aplica o cómo se formula? Obviamente depende de cada paciente, pero las características básicas, ¿cómo actúa el cannabis medicinal frente a las personas, que hay muchas en Colombia y en el mundo, con problemas de insomnio? Digamos, la flor del cannabis es donde encontramos todos los cannabinoides. Y de hecho, pues encontramos otros productos que se llaman los terpenos y otros que se llaman flavonoides. Son más de 500. Sin embargo, pues los que, digamos, nos competen son los cannabinoides. Y hay dos principales. El THC, ¿no? Que es la molécula maldita
porque es la que tiene el efecto psicoactivo, pero pues también que tiene muchos efectos medicinales. Y está el CBD. El CBD, que es el cannabidiol, es el que apaga, es el que tranquiliza, el que ayuda a dormir, el que descansa, relaja, es el que baja la ansiedad, el estrés, ayuda con la depresión. Esto es con el CBD. Entonces, para el tratamiento del insomnio, lo que se debe usar es el CBD. Y el CBD ayuda a dormir muy bien. Tiene una característica el CBD, y es que no tiene escalonamiento de la dosis. Cuando se llega a la dosis que le funciona al paciente, ahí se queda. No va aumentando, no va a requerir mayores dosis, como ocurre con analgésicos y con otros medicamentos. Doctor, quería preguntarle, bueno, ya nos mencionó algunas de las enfermedades, pero me gustaría que le contáramos a nuestros oyentes cuáles otras enfermedades pueden ser tratadas con el cannabis. Y otra pregunta, si tiene algún efecto nocivo y si el cannabis medicinal puede reemplazar el uso de medicamentos para tratar enfermedades complejas. Bueno, digamos que podría empezar diciendo que el cannabis es sobre todo un medicamento para tratamiento de sintomático. Ayuda muy bien con los tratamientos de los síntomas, dolor, náuseas, espasmos, rigidez, bueno, diferentes síntomas. Y resulta que el cannabis más bien no es tan curativo. Él no va a curar realmente, prácticamente, yo creo que ninguna enfermedad, pero para el tratamiento de los síntomas es maravilloso. Es muy bueno, es muy completo, sirve para el tratamiento de muchos síntomas. Entonces, no es que vaya a reemplazar, yo no creo que vaya a reemplazar el tratamiento digamos, de una enfermedad compleja, pero sí puede llegar a, digamos, ayudar, colaborar en el tratamiento de dicha enfermedad, que de pronto el tratamiento, digamos, de dicha enfermedad no es el síntoma, no trata el síntoma o los síntomas, sino trata la enfermedad, ¿no? Esto, digamos, pensando mucho en el cáncer, de hecho, lo que se usa, que es la quimioterapia y la radioterapia sobre todo, producen muchos síntomas. Y en ese sentido, el cannabis puede ayudar, colaborar, porque controla muy bien los síntomas que se producen por digamos, el tratamiento, por el uso de la quimioterapia y la radioterapia. Hay personas que, doctor, tienen problemas de ansiedad o, el caso contrario, de depresión, o también gente con coeficientes muy altos muy buenos como estudiantes o como profesionales, pero tienen problemas de bipolaridad. ¿El cannabis medicinal tendría algún uso en estos síntomas, en estas personas que diagnostican con esos problemas de ansiedad o depresivos? Sí, el cannabis para la ansiedad es definitivamente muy útil. Como digo, el CBD, sobre todo, es quien apaga. Él va a bajar la ansiedad, va a bajar el estrés, va a bajar el estado acelerado de una persona, va a ayudar a dormir. Y claro, es muy útil para el tratamiento de la ansiedad. Para el tratamiento tratamiento de una persona bipolar, también sería con CBD. En los casos psiquiátricos no es recomendado el THC. El THC puede empeorar los síntomas de un problema psiquiátrico. Por eso se utiliza el CBD, que también puede apagar, así como apaga la ansiedad, así como apaga, digamos, la aceleración de una persona, el acelere, digámoslo, también apaga la depresión, también ayuda a controlar la depresión, que tiene un componente de ansiedad muy importante. Jimena. Doctor, ¿qué es el cannabis psicoactivo? Bueno, el cannabis psicoactivo es básicamente el THC. Es el cannabinoide que tiene efecto psicoactivo. Es la molécula, digamos, maldita, la que está muy mal vista, pero que sin embargo es muy medicinal también. Tiene muchos efectos medicinales y
digamos que el que se utiliza, el cannabis psicoactivo, es el que tiene THC. Generalmente lo que se utiliza es la flor completa, es la que se consigue, digamos, pues en las calles, ¿no? Digamos, la que es ilegal se consigue en las calles y es la que es la flor completa. Y la flor completa tiene una característica, y es que la mayor cantidad de cannabinoides que tiene es THC. Y el THC es el que tiene efecto psicoactivo. Pero como digo, también tiene efectos medicinales, el THC. Entonces es muy bueno en ese sentido. Pero es el psicoactivo, es el THC básicamente. ¿Y por qué la flor seca, doctor, tiene mucha demanda en el mundo y obviamente tiene que pasar por laboratorio? No es la flor seca que se extrae directamente de la producción en la finca o en el territorio, sino hay que hacerle un procesamiento especial. ¿Qué componentes tiene ese tratamiento para tener las calidades y poder exportar a Alemania, a Holanda y Colombia prepararse para ese tipo de exportaciones? Bueno, en la legislación colombiana es una legislación robusta, digamos, porque Colombia tiene fama de ser un país narcotraficante. Uh-huh. Entonces, las autoridades colombianas se encargaron de hacer una legislación robusta con respecto al cannabis medicinal. La forma en que es permitido el uso del cannabis medicinal en Colombia es a través de magistrales. Los magistrales son fórmulas que hace un médico para un paciente en particular. Es que tengo dolor, es que tengo convulsiones, es que tengo cáncer, y cada uno de lo que van a necesitar va a ser diferente, y por lo tanto el aceite no va a ser el mismo para todo el mundo, sino que va a tener unas características de mayor cantidad de cannabinoide que de otro. La legislación colombiana también exige que estos aceites que se llaman magistrales sean realizados por un laboratorio que cuente con todas las licencias que debe dar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Fondo Nacional de Estupefacientes, y lo tiene que aprobar el INVIMA, y tiene que cumplir con lo que son las BPMs y BPAs, o sea, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de almacenamiento. Cuando se cumple con esos requisitos, dicho laboratorio puede empezar a producir estos aceites magistrales. Sin embargo, el laboratorio no puede dispensarlos, no puede venderlos. Esto tiene que ser a través de una farmacia de segundo nivel que tenga licencia para expender productos a base de cannabis. Y la farmacia solo se lo puede expender a alguien que tenga la fórmula de un médico. Es la única forma. Jimena. Doctor, ¿qué diferencia hay entre el cannabis y el cáñamo? El cáñamo y el cannabis son, digamos, hermanas, son plantas hermanas. Tiene una diferencia. El cáñamo es tiene un tallo más largo, tiene menos flor, sirve mucho para hacer fibras, para hacer cuerdas, para fibras. Ese es el uso principal del cáñamo. Y la otra característica es que el cáñamo no tiene THC. El cáñamo lo que tiene es CBD, sobre todo. No tiene, ese no es psicoactivo, el cáñamo. Pero su utilidad principal es en fibras, en estructuras de ese tipo. Y la producción, por ejemplo, en el área de cosméticos, como antioxidantes, como revitalizantes, ¿qué tipo de cannabis o qué subproducto se puede hacer a través del cannabis para ese tipo de producción industrial? Los productos dermatológicos están muy de moda, el uso del CBD. Es el que se debe utilizar para para la piel. El THC no va a tener acción porque los receptores sobre los que actúa el THC es en el cerebro, a nivel central, no en la periferia, no en la piel. Y por lo tanto en la piel lo que le funciona es el CBD. El CBD que va a tener, pues digamos, acción sobre la piel, pero que también tiene acción antioxidante, que también tiene más actividad, digamos, medicinal el CBD que el THC.
Doctor, ¿en qué presentaciones se comercializa con el cannabis medicinal y más o menos el costo promedio de estas fórmulas magistrales, más o menos cuál es? La forma en que se comercia esto es por aceites. Aceite que generalmente o la mayoría son aceite de oliva. ¿Por qué aceite? Porque el cannabis es supremamente oleoso, es muy aceitoso. Entonces deben ir en aceite, no en agua, no en una alcoholatura, sino en aceite. ¿Cuánto vale más o menos? Bueno, oscila entre 170.000 y 250.000 pesos más o menos de lo que yo he podido ver. En el campo, por ejemplo, del trabajo de INVIMA, el doctor León cree que estamos al día internacionalmente. INVIMA está monitoreando, controlando, supervisando, porque realmente hay una explosión de producción, muchas empresas que quieren formarse. ¿Hay los controles suficientes o se está generando también mucha piratería, mucho medicamento que no cumple los requisitos y que INVIMA en algún momento les dará la licencia? No. Sé que el INVIMA es muy juicioso. Sé que exige, digamos que es muy rígido en lo que exige para dar las licencias, para dar las BPM. Yo no conozco casos de que es que el INVIMA venga y le pagamos, lo sobornamos y entonces están dando licencias, digamos, no verdaderas. No, yo no conozco, entonces todo lo contrario, sé que el INVIMA es muy juicioso, que tiene asesores muy buenos y que está muy pendiente de eso. Es decir, hay que hacer la vuelta, hay que hacer las visitas, hay que cumplir los requisitos y el INVIMA lo está pidiendo. Doctor, ¿quiénes se pueden? Sí, señora. Siga. Sí, disculpe. ¿Quiénes pueden ser tratados con el cannabis? Por ejemplo, menores de edad. O sea, ¿hay alguna contraindicación que tienen que ser mayores de edad o pueden ser menores también? Pues a ver, digamos que inicialmente uno preferiría tratar a adultos con cannabis, ¿no? Pero los niños, los bebés incluso se tratan con cannabis cuando tienen epilepsia. Casos de epilepsias muy fuertes, difíciles de tratar, que requieren muchos tratamientos, el cannabis se utiliza y funciona muy bien. Sé que el cannabis es absolutamente inofensivo. Digamos que el cannabis con la humanidad lleva más o menos 12.000 años. La humanidad lleva utilizando el cannabis más o menos 12.000 años. Hay evidencia de su utilización en China hace 10.000 años. Ya hay evidencia digamos, por las mezclas genéticas que tiene realmente 12.000 años con la humanidad más o menos, o de pronto más. Y en todo este tiempo nunca se ha muerto nadie. Nunca se ha muerto nadie. Es inofensivo en ese sentido y tampoco produce daño renal, daño hepático, daño pulmonar, daño cerebral, nada. Es supremamente, digamos, seguro, ¿no? No vamos a correr riesgos con el cannabis en el sentido de que se le fue la mano y se murió. No se muere. Nadie se muere por cannabis. De forma tal que sí se puede utilizar en niños chiquitos, sí se puede utilizar para el tratamiento de las convulsiones en los menores de edad, pero bueno, yo prefiero tratar adultos con cannabis antes que niños. Digamos que para el tratamiento del síndrome de hiperactividad y déficit de atención también se utiliza, pero pues yo prefiero en adultos mayores o sea, personas mayores, ¿no? En adultos antes que en menores. ¿Y los extractos son mucho más concentrados o hay diferencia de extractos con otro tipo de productos derivados del cannabis? Hay una, digamos, la flor, como tiene tantos compuestos, hay que sacarlos, hay que extraer estos compuestos, que son cannabinoides, terpenos y flavonoides. La legislación colombiana pide aislados. Aislados quiere decir que hay que sacar y separar completamente el THC, completamente el CBD, completamente el CBG o el que sea separado completamente. ¿Para qué? Para garantizar cantidades.
para saber qué cantidad de THC, cuántos miligramos, qué porcentaje tiene de THC o de CBD. Entonces, son aislados y sí, claro, pueden llegar a ser más concentrados, eso depende de lo que le diga el médico o pues la farmacia al laboratorio que prepare. El laboratorio está en capacidad de preparar lo que quieran, lo que se le pida. Perfecto. Jimena, ¿tiene alguna otra pregunta para ir redondeando nuestra interesante charla hoy sobre este uso medicinal del cannabis y sus distintas opciones para la producción medicinal? Ok, doctor, quería preguntarle cómo se formula el cannabis. O sea, ¿se tiene una consulta presencial? ¿Se revisa cuál es la sintomatología del paciente? ¿Se le realiza una fórmula magistral? Más o menos ese es como el procedimiento. Y lo otro era que quería preguntarle a las personas que tengan curiosidad, más curiosidad sobre este tema, ¿a qué página web podrían consultar? Pues mira, una página, realmente hay mucha información. Eso se puede meter en un buscador por internet y encontrará bastante información al respecto. Una página en particular no estoy seguro de cuál, no tendría una realmente. ¿Y la suya? ¿Dónde? Pues podrían llamar a mi consultorio, claro, y yo hago consultas también. La consulta, ojalá pudiera ser presencial, ¿no? Pero con la nueva coyuntura, ahora ya nada es presencial, ¿no? Todo es virtual. Y de hecho, pues virtual se puede manejar bastante bien porque son síntomas, ¿no? No, yo siento dolor, no, yo tengo convulsiones, no, yo siento temblor, yo tengo rigidez, yo tengo cáncer, ¿no? Podría ser virtual, ¿no? Bastante, eso es posible, ¿me entienden? Se puede hacer virtual. En el área de alimentos todavía no hay regulación muy completa. En esta área hay mucho por desarrollar todavía y no se está haciendo todavía mucho trabajo, o sea, no está aprobado y no se ha generalizado alimentos de cannabis, de productos de alimentos elaborados a partir del cannabis. Digamos, el cannabis también pues sirve como alimento. Sí, efectivamente tiene propiedades alimenticias. Durante, digamos, los 12.000 años en que ha sido utilizado por la humanidad, uno de los usos ha sido como comida. No conozco legislación al respecto. No sé cómo está el cuento de digamos, la legislación al respecto, pero lo que sí sé es que el THC es el que tiene el problema. Con CBD ya se están haciendo, digamos, cosméticos y he visto yo, de pronto no en Colombia, pero sí me han traído de fuera cervezas o gaseosas con CBD. Sí, eso para los alimentos, mejor dicho, es uno de los grandes usos que va a tener el cannabis. Bueno, quería siga, Jimena. Sí, quería recordarles los países que lideran el negocio del cannabis medicinal en el mundo. El primero es Estados Unidos, el segundo es Canadá, el tercero es Alemania, le sigue Italia y el último, pues, de los que están liderando es Uruguay. De acuerdo. Y entonces, Colombia, como para tenerlo en cuenta que todavía Colombia no está como en esos primeros. Sí, sobre todo en exportación. Pero entonces es importante, doctor, la pregunta final. Para los pacientes, para las personas que van a consultarlo, no solamente el caso suyo, sino en varias partes o distintas partes donde puedan trabajar con el cannabis, los protocolos se cumplen, o sea, las personas tienen que sacar sus exámenes previos, es recomendable que esos protocolos de tener un diagnóstico preliminar para que ustedes puedan tomar las decisiones son importantísimos. Claro, por eso es que se exige que sea formulado por un médico. Perfecto. El médico es el que conoce al paciente al que le va a formular cannabis, qué es lo que tiene este paciente, qué es lo que le voy a tratar con cannabis. Y el paciente, pues el médico es el que sabe qué es lo que tiene, qué es lo que requiere el paciente. De acuerdo. Sí, tener un diagnóstico muy completo, exámenes preliminares que le permitan sobre esa base, pues hacer toda la programación y las dosis, en fin, todo el tratamiento.
Es ideal tener diagnóstico y todo, claro que sí, pero como les decía anteriormente, el cannabis lo que es sobre todo bueno para el tratamiento de síntomas. Entonces, en un momento dado, el diagnóstico pasa a un segundo plano porque lo que estoy tratando son síntomas. Quiero es quitarle el temblor, quiero es mejorarle el dolor, quiero es mejorarle las convulsiones, las ganas de vomitar, todo eso. Para eso, que puede ser, pues un solo síntoma puede ser producido por diferentes patologías. Y se puede tratar las diferentes patologías, el síntoma que produce estas 2 patologías, 3 patologías, pueden ser tratados con cannabis, igual. Jimena, despidamos entonces esta tarde a nuestro invitado especial en esta sección tan importante del cannabis, nuestro panorama económico, cómo la industria en el campo medicinal se va a desarrollar en Colombia, sin ninguna duda, Jimena. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor León Vieira Samper. Tiene una página web muy interesante que sería muy bueno pues para las personas que tienen más inquietud con respecto a este tema. Doctor, por favor, déjenos su página web y pues le agradecemos que nos haya acompañado en nuestro programa el día de hoy. Ahí está mi página, ¿sí la ven? Sí, en pantalla. Ahí. Perfecto. Se llama anandadoctor.com. anandadoctor.com. Perfecto. Muchas gracias, doctor León, con eso. Pues, sí, señor. En esa página hay información, tiene un blog con información, es una página para consulta virtual en cannabis medicinal. Entonces, todas las fórmulas son magistrales, son aceites con todas las de la ley, con todas las licencias, con BPMs, todo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por habernos dado esta excelente explicación a nuestra audiencia, a las distintas actividades que se pueden desarrollar a través del cannabis, y esperamos en una próxima oportunidad seguir conversando sobre esto, el desarrollo de esta industria y desde luego el área científica. Muy amable y de nuevo muy buena tarde. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.